Bueno, hola a todos, soy Juan Carlos de Acuario Plantado. Como podéis ver en este vídeo que os voy a mostrar ahora, estoy haciendo un cambio de agua y podéis ver el nivel del agua un poquito más bajo, ¿vale? Y os voy a mostrar un poco, os voy a comentar el tema de las plantas, los cuidados que les doy a las plantas, lo que hago como abono. Y bueno, y también os voy a mostrar aquí que voy a aplicar un poquito de agua oxigenada. Aquí veis la jeringuilla. He echado un poquito de agua oxigenada aquí en el vaso. Y aquí en la esquina esta, como podéis ver, a ver si enfoca bien. Aquí, esta zona de aquí, esto es cianobacteria, ¿vale? Voy a aplicar un poquito de agua oxigenada. De momento no la he aplicado todavía. Voy a aplicar ahora, mirad cómo burbujea la planta, haciendo la fotosíntesis. Esto es la Staurogyn repens. Y bueno, son trozos que he ido cortando y he ido plantando aquí, ¿vale? Aquí tenemos más. Y bueno, como podéis ver aquí en la zona esta de donde está el sustrato con el cristal, se ve un poquito de cianobacteria, ¿vale? No me preocupa mucho porque me ha salido otras veces y la elimino con el agua oxigenada, ¿vale? Os muestro aquí ahora el agua oxigenada y ahora os voy a mostrar que, porque es que entre el teléfono, mientras grabo el vídeo y aplico el agua oxigenada, no puedo hacerlo a la vez. Os lo mostraré ahora cuando ya tenga el agua oxigenada aplicada y os lo vuelvo a mostrar, ¿vale? Voy a hacer un poquito de poda. Bueno, de hecho ya un poquito de poda, ¿ves? Aquí he cortado la Staurogyn repens, que por cierto es una pasada de cómo se me está propagando, muchísimo. No suelo cortarla o podarla muy a menudo, pero bueno, crece bastante bien, ¿eh? Lo bueno que tiene es que tiene mucha luz, se extiende a lo ancho y como podéis ver aquí, esta rama que se aprecia aquí, esta es la forma de cómo se propaga el Pogostemon elferi, ¿vale? Esta planta. Esta planta, si no queremos que se nos propague mucho, esto es lo que hay que podar en la planta. Yo he podado esta sección de aquí porque la planta ya también estaba muy alta, me estaba ya casi tocando el cristal del acuario y entonces lo que impedía era el paso de los peces, ¿vale? Dijéramos por aquí, entonces la he cortado más que nada, no por estética, sino por el tema de que los peces y las gambas pasan por aquí. Y bueno, ya era un poco molesto para ellos también, ¿vale? Entonces la he podado de aquí, pero normalmente esta planta lo que se suele podar, como veis aquí, esto también es otro brote, que esto también lo voy a podar. ¿Veis? ¿Veis? Este aquí se ve muy claro en este de aquí, ¿veis? Esto es lo que hay que cortar. Esta es la forma en la que se propaga. Normalmente estas zonas las hace cuando la planta quiere propagarse y no tiene luz. Entonces lo que hace es que ramifica de esta forma. Si cuando se está propagando la luz no le es suficiente, esto continuaría prolongándose y acabaría terminando ser como una planta de crecimiento en tallo, ¿vale? Por eso esta planta se dice que necesita mucha luz para que se consiga pues esto, ¿vale? Que se extienda a lo ancho y no crezca a lo alto. Es la forma de propagarse. Si os fijáis, mira, os voy a hacer otra toma aquí de la parte de atrás, en la que se puede ver como aquí es una zona en la que tiene menos luz y veis la altura que ya empieza a coger. Pues esto hay que podar, ¿vale? Y esto nos pasará siempre que esté la planta con menos cantidad de luz y a la sombra de otras plantas. Aquí, por ejemplo, está a la sombra del helecho volvitis y entonces, pues bueno, pues la planta, la propagación pues es hacia lo alto, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver aquí luego esta misma planta aquí al lado es una zona que tiene luz, que yo lo que procuro es irle quitando el hecho de aquí, de la zona de arriba, pues para que no le haga sombra, ¿vale? Y se mantenga pues de esta manera. Y aquí pues es una zona ya que tiene más luz y se propaga de esta forma. Y aquí pues pasa lo mismo. Aquí estaba ya, creo que dándole la sombra un poco también de lo que es el musgo, que ahora también lo voy a podar un poquito. Y bueno, y estaba pues propagándose hacia arriba, ¿vale? Bueno, voy a ver si hago lo del tema de la cianobacteria para que veáis cómo los efectos de cómo lo aplico. Simplemente es coger la jeringuilla, esta que tengo aquí, y aplicarle pues el agua oxigenada directamente. Veréis luego cuando os vuelva a hacer el vídeo, que continuaremos con el vídeo, veréis cómo burbujea, ¿vale? De cómo está el agua oxigenada pues quemando la cianobacteria. No me espanta, ya os digo, porque si se hace con tiempo no suele propagarse si se aplica el agua oxigenada. Yo lo que hago luego es dejarla durante media horita con los filtros apagados, sin corriente, para que actúe.
Luego, durante ese tiempo, pues bueno, voy haciendo un poquito de poda, ¿vale? Os muestro así ahora el antes y luego os mostraré un poquito el después. La higrófila pinatífida, como podéis ver aquí, ya la he cortado, ¿veis? Ese es el corte, por eso tira estas burbujas. He hecho un corte porque es una planta que si no queremos que crezca a lo alto, que lo que queremos es que crezca a lo ancho, hay que hacerle el corte para que se propague hacia lo ancho. Yo, como he visto que ya tiene las axilas de las hojas estas, tiene nuevos brotes, pues lo que he hecho ha sido cortar, y lo que haremos es, conseguiremos con esto, cortando el ápice de crecimiento hacia lo alto, conseguiremos que la planta se ensanche, se expanda a lo ancho, ¿vale? Aquí veis también, en esta de aquí, a ver si os puedo con el zoom, os la acerco, a ver si lo podemos acercar con el zoom. La verdad es que es un poco complicado con el teléfono, pero bueno. ¿Veis? Mirad. A ver, si sujeto bien. Este es el corte que he hecho con la tijera. Lo acabo de hacer hace 3 minutos, 4 minutos. ¿Por qué? Porque estoy viendo que, ¿veis? Todo esto son nuevos brotes de la higrófila. Entonces lo que hacemos con esto es, cortando aquí, lo que hacemos es que la planta coja más vigor en la zona esta de aquí, de los nuevos brotes. Entonces lo que haremos es que la planta ramifique a lo ancho y se enchanche. Esta planta, si lo que no queremos es que llegue a superficie, ¿vale? Como es el caso de esta otra que tengo aquí plantada más abajo, ¿veis? Esta de aquí. Esta sí que quiero que llegue a superficie. La voy a dejar que crezca hasta que llegue arriba, a superficie. Porque el crecimiento que hace esta planta, la higrófila, la pinatífida, el crecimiento que hace siempre es a lo alto. Forma de propagarse, si cortamos la zona que crece a lo alto, pues es ramificar hacia lo ancho. Ir ramificando hacia lo ancho. O sea, es en función de lo que queramos también, de cómo crezca la planta. Si veis, aquí también tengo la higrófila, la pinatífida. Como podéis ver, esto es un brote ya a lo ancho. Esta ya la he podado. Perdonad que se me caiga el móvil. Esta ya la he podado en alto, en altura, ¿veis? También aquí que sigue creciendo por aquí, se puede ver. Ahí. Bueno, pues esta planta la he dejado que vaya creciendo en alto y la he ido cortando también para que ensanche. Y veis los brotes que está haciendo ya laterales. Estos son brotes laterales. ¿Vale? Si esto llega a tocar pues algún tronco o alguna zona fija del acuario, una roca o algo, pues lo que hará es echar raíz y aferrarse pues al tronco o a la piedra, ¿vale? Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí. Ahora os hago para que veáis el efecto del agua oxigenada sobre la cianobacteria, ¿vale? Porque es un buen método. Yo voy a aplicarle, pues para el trocito este que tengo por el perfil del cristal hasta aquí, aplicaré unos 10 mililitros, ¿vale? Lo dejaré actuar durante media horita y bueno, y luego pues hacemos un cambio de agua y luego pues ya os muestro también el acuario ya una vez con el cambio de agua hecho. ¿Vale? Pues venga, nos vemos ahora de aquí un ratito. Bueno, mirad cómo podéis ver el efecto del agua oxigenada ya una vez aplicada, ¿vale? Sobre la cianobacteria. Fijaros el efecto que está haciendo el burbujeo. ¿Veis? Y mira, si podéis ver aquí se ve la cianobacteria, ¿vale? Vamos a acercar el zoom un poquito. Aquí podéis ver la cianobacteria. Y este es el efecto que hace el agua oxigenada sobre ella, la está quemando. O sea, lo vamos a dejar actuar durante media horita, ¿vale? ¿Veis? Todo esto es donde he aplicado el agua oxigenada. He aplicado unos 10 mililitros, ¿vale? Habrá, yo calculo que unos 20-25 centímetros más o menos afectados, ¿vale? La he aplicado por aquí, veis cómo burbujea. Y entonces esto es lo que vamos a hacer ahora. Antes del cambio de agua, sifonaremos toda la que podamos, la sacaremos. Y bueno, problema resuelto. En principio ya no tiene por qué haber más problema, ¿vale? Mirad también aquí en la esquina. Lo hemos hecho con la jeringuilla, como podéis ver aquí, con el vaso, aplicando un poquito de agua oxigenada. He incluso incrustado un poquito de agua para que penetre en lo que es la tierra, el sustrato, en el interior. Posiblemente queme a lo mejor algún poco de las raíces de las plantas, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? ¿Veis? Bueno, pues esto es lo que quería que vierais, el efecto del agua oxigenada, ¿vale? Una vez se aplica sobre la cianobacteria, ¿vale? Pues lo que os decía, lo dejaremos durante media horita. Durante esa media horita voy a hacer lo que quería hacer de poda, ¿vale? Ya he quitado también un poquito de musgo de aquí. Y bueno, voy a seguir haciendo un poquito más de poda, lo que crea conveniente. He cortado también un poquito de rótula rotundifolia que tenía en la parte trasera, que es una planta que alcanza mucha altura, pero llega un momento que es que a mí ya lo que me hace es que me queda suspendida en superficie,
como si flotara, porque ya el acuario no tiene más altura. Os recuerdo que mi acuario tiene una altura de 30 centímetros de alto, y entonces la rótula rotundifolia lo que hace es que, como crece a más altura, llega aproximadamente a alcanzar los 45 centímetros de altura, pues a mí ya lo que me hace es que se me queda aquí, dijéramos en superficie, me queda flotando, y lo que hace es darme sombra a las plantas que tengo por debajo. Entonces lo que hago es cortarla. Sinceramente, si pudiera erradicarla de cuajo lo haría, porque es cuando está más bonita es cuando tengo que podarla. Por lo tanto, yo no la recomiendo. Es una planta que, si no tenéis acuarios muy altos, para que luzca bien, no la recomiendo. Yo sinceramente la cagué al plantarla, me gusta mucho, tiene mucha luz aquí, se da muy bien, porque se vuelve roja, ¿vale? Es verde, pero cuando tiene buena cantidad de luz y le da bien la luz, se vuelve roja, ¿vale? Fijaros también, aprovecho ahora que está el acuario con el nivel de agua bajo para que veáis la higrófila pinatífida, lo que os comentaba en el vídeo anterior. Si veis, por ejemplo, aquí, ¿veis todavía esas hojas que se ven aquí? Son hojas todavía de cuando viene de tienda. Fijaros la nueva brotación que está haciendo ya. La diferencia de color, ¿la veis? Fijaros aquí también que bien se ve. Fijaros la hoja antigua, verde, y fijaros la hoja nueva, el rojo que está haciendo ya, por el tema de la luz, ¿vale? Aunque no lo creáis, esto... diréis, bueno, qué bonito, ¿no? Por el tema de que tiene buena cantidad de luz, del que el color es muy bonito, pero realmente lo que está haciendo la planta, ¿vale? Porque esto también sucede con las plantas terrestres, con los árboles. Como veis también la bucefalandra, la podéis ver, mira, está floreciendo también aquí. Está también, pues bueno, tiene este tono como de color vino, y es porque este síntoma de enrojecer las plantas lo hacen como autodefensa, ¿vale? Lo hacen como si dijéramos, es un bronceado de las plantas para protegerse de la intensidad lumínica, ¿vale? O sea, que la planta en un principio no está diciendo que le moleste, ¿vale? La luz, pero que lo que está haciendo para que no se queme es tintar las hojas con este tono rojizo, ¿vale? Aquí, como os decía antes, tenía poca luz, una intensidad de luz que le era suficiente a la higrófila para crecer y reproducirse, ¿vale? Porque es que la higrófila es una planta si veis la ficha y la leéis, no es muy exigente con el tema de la luz, pero cuando tiene buena luz, pues hace esto, ¿vale? Enrojecer en la hoja. Pero os repito que si os buscáis información, veréis que lo que estoy diciendo es cierto. O sea, esto es un mecanismo de defensa que hace la planta, repito, ¿vale? Para protegerse de la cantidad de luz que le está llegando. Por ejemplo, la Alternatera Reineki Mini ya de por sí es roja, ¿vale? No es una planta que nos venga verde y porque, bueno, por la intensidad de luz, pues se vuelva roja, ¿no? Sino que ya es roja de por sí, ¿vale? Pero en este caso, las plantas que nos vienen, como por ejemplo, en este caso que os comento, la higrófila pinatífida, ¿veis? Esta hoja, por ejemplo, color de tienda, ¿vale? Brotes, ¿veis? Los brotes que están saliendo aquí. Brotes nuevos, brotes rojos. Brotes nuevos, brotes rojos. Y aquí pues se ve más claramente porque ya está más en superficie, ¿vale? La tenéis aquí detrás. Pero es por lo que os decía, y la bucefalandra mismo de lo mismo. O sea, viene con hoja verde cuando se compra y fijaros qué tono de avinado que está cogiendo, ¿vale? Y esto, repito, por lo mismo, porque la planta lo que hace es que ante una cantidad excesiva de luz, ¿vale? Que no nos esté diciendo, repito, que le moleste a la planta, sino que está diciendo, bueno, tengo suficiente luz, me es más que suficiente para poder crecer y poder extenderme, ¿vale? Y ahora, pues bueno, como me sobra luz, lo que voy a hacer es proteger mi hoja. Y entonces lo que hace es broncearse. La palabra más sencilla de entender para que se explique, o sea, para explicarme, es broncearse. La planta se broncea, ¿vale? Y esto también, como os decía, como os comentaba antes, esto también lo suelen hacer los árboles y las plantas en la naturaleza, los terrestres, ¿vale? Cuando están sometidos a altas concentraciones de luz solar y de muchas horas de luz, lo que hacen es que se tiñen de un color. Hay especies, ¿vale? Vuelvo a repetir, que ya son de por sí brotan con ese tono rojizo, ¿vale? Pero que muchas de ellas, que son de hoja verde, lo hacen por eso. Y podréis apreciar en la naturaleza, como se puede apreciar también aquí en el acuario, ¿vale? Porque fijaros, por ejemplo, también como os comentaba, en la higrófila esta, en la pinatífida, si veis la parte de arriba está creciendo roja, ¿vale? Por aquí.
Pero la planta que está también más en el interior, más hacia donde tiene más sombra, donde recibe más sombra, si la podéis ver aquí, por ejemplo, esto es una hoja, y esto también, pues es verde. Porque la intensidad de luz que le llega es menor que a la que le llega aquí, ya que está llegando a superficie, ¿vale? Y vuelvo a repetir, es un sistema de defensa. Los árboles en la naturaleza hacen lo mismo, ¿vale? La zona donde dijéramos que el árbol tiene más horas de luz y más radiación solar, suelen tintar las hojas de un color más rojizo, y en las zonas que más sombrías, pues el mismo árbol, la misma especie, pues tendría la hoja verde, ¿vale? Por un lado verde, y si le damos la vuelta alrededor al árbol, pues la zona donde recibe más sol, tienden muchas especies a teñir esa hoja en colores rojizos o en otro tipo de colores, anaranjados, y es simplemente, repito, no porque el árbol esté mal, sino porque está recibiendo una gran cantidad de luz, que el árbol llega a un momento que dice, bueno, me es suficiente luz, ¿vale? Me va muy bien, pero tengo de protegerme ya de ella. Entonces lo que hacen es coger esos tonos rojizos, ¿vale? Bueno, voy a seguir con la poda y luego continúo. Bueno, pues os voy a enseñar un poco el tema de la poda, de lo que he hecho, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tenemos el Pogostemon el Feri. He quitado un poquito de musgo, de java, ¿vale? También. La Rótala rotundifolia he cortado también porque ya llegaba a la superficie y, como os decía, se inclina. Y lo que me hace es que queda suspendida en superficie, y lo que hace pues es hacer sombra a las que tiene debajo. Como podéis ver, fijaros en la parte superior de la planta cómo cambia el color de aquí a aquí, ¿vale? Y eso es lo que os comentaba antes del tono de luz, por la cantidad buena de luz que tienen, pues se pone de un rosa salmonado. Queda muy bonita, es muy bonita, pero bueno, yo lo que os digo, cuando me llega a superficie tengo que podarla, porque ya lo que me hace es que se me inclina y le hace sombra al resto, ¿vale? Es una pena que las tenga que tirar, no puedo replantar porque tengo ya mucha y bueno, es una lástima, la verdad. Pero bueno. Luego os muestro también, pues aquí, pues bueno, el tallo este de la alternatera, la Rosa Nervi. También he cortado un trozo que, como podéis ver, esta era la posición en la que estaba, y debido también a que llega a superficie y se inclina, pues bueno, lo que me hace es sombra, por tanto tengo que ir cortándola. La podría replantar, pero bueno, tengo también bastante en la parte trasera. De la zona donde he cortado, la que ha quedado en el acuario, pues lo que hará es que una vez se corta, la que queda pues volverá, dijéramos, a ramificar en dos porciones, ¿vale? La he cortado muy baja para que el corte salga bastante abajo del sustrato, pero justamente donde lo que queda dentro del acuario de este corte, pues lo que hará es ramificar, ¿vale? Si cortáramos por aquí, pues nos pasaría igual, ramificaría de aquí hacia un lado y de aquí hacia otro. Siempre brota de las axilas de las hojas, ¿vale? De las axilas de las hojas. Cuando digo axilas de las hojas me estoy refiriendo a que brota, pues como si arrancamos la hoja, ¿vale? Si arrancamos la hoja de aquí, pues el brote nos saldría de aquí, ¿vale? Se vuelve a producir una yema y es de ahí donde sale la siguiente rama, ¿vale? Luego tengo, pues bueno, lo que os decía, aquí tengo un poco de lecho volvitis, también que he podado, que ya se me estaba yendo a la bomba de recirculación, y lo que me estaba haciendo, la verdad, es que era ya interferir en el caudal, en el caudal de la bomba, ¿vale? Entonces no me interesa que quite flujo de agua, y hemos cortado lo que molestaba. Y bueno, y aquí tenemos también un poquito de hidrocotile del tripartita, y esto pues es lo que hemos recogido de superficie con el saladre, ¿vale? Ahora os enseño de cómo ha quedado el acuario con el cambio de agua, que la verdad que lo agradece bastante, ¿eh? Bueno, mirad el acuario con el cambio de agua, ¿vale? Ya está recién hecho. Lleva pues aproximadamente como una media hora, una hora que se habrá terminado de hacer el cambio de agua. Como podéis ver, está ahora lleno de burbujas, pero bueno, esto es del cambio de agua también, ¿vale? Un agua muy oxigenada y bueno, pues están los cristales llenos de burbujas, ¿vale? Mirad la parte de la cianobacteria que os mostraba antes. Fijaros cómo ha quedado, cómo ha llegado a quemar el agua oxigenada de la cianobacteria, que no queda prácticamente nada. Luego lo que he hecho ha sido, con un tubo de succión de vaciar el agua, pues lo que he hecho ha sido absorber por aquí y sacar, a ver que desenfoca, y sacar lo que era el... No se enfoca porque se desenfoca la imagen ahora, ¿vale? Creo que sí. Bueno,
Lo que os decía, he succionado el agua, la cianobacteria que habíamos sacado antes, que habíamos quemado con el agua oxigenada, pues bueno, la hemos sacado de aquí, ¿vale? Fijaros cómo ha quedado también por aquí, cómo estaba antes llena, fijaros ahora cómo está. No ha quedado ni rastro de la cianobacteria. He metido la jeringuilla bastante en profundidad al sustrato. ¿Veis todo esto que se ve por aquí rojo? Esto es la cianobacteria quemada. ¿Vale? Aquí queda todavía un poquito, pero bueno, estoy ya controlando los parámetros de agua. En función de cómo vaya los parámetros del agua estos días con el abonado, va desapareciendo también, ¿eh? Fijaros el Pogostemon, fijaros cómo está, qué cantidad de burbujas tiene. También del cambio de agua, ¿eh? Fijaros qué bonito. Fijaros cómo agradecen las plantas el cambio de agua, ¿eh? Fijaros los musgos. Fijar el musgo, cómo está, a tope de burbujitas, todo burbujeando, ¿vale? He aprovechado también, he quitado aquí también en la roca que tengo un poquito de musgo, podéis ver todo esto. He tenido que pegarlo con un poco de cianocrilato porque me he llevado mucho y se me levantaba ya de la roca, quedaba suelto, entonces lo he pegado un poquito. He aprovechado también un poquito de esa poda de musgo y he plantado, a ver mi dedo si lo veo, aquí un poquito. Aquí también he puesto un poquito. Esto es una poda de la higrófila, la pinatífida, la que os decía antes que había cortado aquí detrás, ¿vale? Para que ensanchara. Y la he plantado aquí, para que enraíce la he plantado, le he puesto luego encima un poquito más de musgo, del que os decía que había quitado antes. Y esto es un trocito, si lo podéis ver aquí, de bucefalandra, también de una que tengo aquí, esta, que me estaba haciendo también otro brote lateral y entonces he decidido cortarla y bueno, y plantarla aquí. Esta será seguramente en un par de semanas, ¿vale? Esta que tenemos aquí ya tiene sus raíces, le he dejado unas poquitas de porciones de raíz que lleva suyas y bueno, se fijará el tronco ella sola y bueno, ya veremos poquito a poco cómo va creciendo. La pinatífida, para pegarla al tronco he tenido que pegarla tumbada. Esta cuando lleve un par de días o 3, ella por sí sola lo que hará es coger esta posición hacia arriba, ¿vale? Crecer hacia arriba. Bueno, ¿qué más comentaros? El hidrocotile tripartita. Fijaros también cómo está burbujeando. Fijaros en las burbujas, ¿vale? Esto es debido también al cambio de agua. Está haciendo la fotosíntesis, ¿eh? Esto no es solamente por el cambio de agua, sino por la fotosíntesis también. Fijaros qué bonito. Es una planta que la verdad que hay que podar mucho, ¿vale? Si no tenéis mucho tiempo no la recomiendo porque es muy invasiva, ¿vale? Yo tengo que podarla, la he tenido que podar por detrás, fijaros, a ver si podemos ver, por la zona de aquí, a ver si se ve mi dedo, pegando a la luz por aquí, a ver si asoma. Bueno, si veis mi dedo, este es mi dedo, ¿vale? Esto. Aquí, eso es. Pues la zona esta de aquí llegaban, los brotes laterales llegaban hasta allí, por lo que es la parte baja del sustrato, ¿vale? Es muy invasiva, si la dejamos, bueno, pues los brotes desde aquí, ¿vale? Si te descuidas un poco, te encuentras los brotes aquí. Y dices, ¿cómo ha llegado aquí? Y es porque se va extendiendo entre medias de las plantas, y bueno, y va tirando y acaba, pues eso. Y los brotes, pues mira, os voy a enseñar uno de cómo se propaga. Por ejemplo, aquí tengo otra plantada. ¿La veis? Vamos a acercar el zoom. Y esto, a ver si podemos ver un poquito más desde el aire. Es que los he cortado todos, pero bueno, esta es la forma de propagarse. ¿Veis este que se ve en la punta de mi dedo? Eso es dijéramos, un crecimiento que está haciendo con su hojita en la punta y esto va alargando y bueno, se va alargando por el sustrato, va echando sus propias raíces, ¿vale? Aquí lo veis, este que os decía antes, va echando sus propias raíces, se va metiendo entre medio de las plantas y va invadiendo el sustrato. Si lo que queremos es dejarlo pues que nos tapice más sustrato pues con esta planta, pues es cuestión de dejarla, ¿vale? A mí no me gusta, yo no quiero que se expanda porque lo tengo todo bien replantado, separado por secciones las plantas y todo, y la verdad es que no me va mucho que se entremezclen porque, bueno, pues por el desorden que provoca luego, ¿vale? Luego comentaros también el tema de la Alternatera Reinecki, la veis ahí al final, la roja. También tengo que podar mucho, ¿vale?
Se corta por el tallo y, como os comentaba antes con la Rosa Nervi, del corte que se queda dentro del acuario en la planta, pues vuelve a ramificar en forma de V, ¿vale? Desde el tallo. Entonces, bueno, va ensanchando mucho. Todo eso son unos pequeños plantones que puse cuando hice el montaje del acuario. Y fijaros desde aquí, a ver si hacemos una toma desde aquí. Fijaros cómo ha ensanchado, ¿vale? Fijaros toda la parte que ha cogido del acuario y ella sola pues va ensanchando, ¿vale? Aquí tenemos la Rosa Nervi, fijaros la Rosa Nervi también, aquí, esta. Y el tallo que he cortado pues era un tallo que tenía pues por aquí, eso salía por aquí. ¿Veis esto que se ve aquí pequeñito verde? Pues esto es la rotundifolia. Esto en cuestión de pues, un par de semanas está en superficie ya. Y con las puntas de color rojo. ¿Vale? La Alternatera Reirekimini es una indicadora muy buena para el tema de lo que son fosfatos. Cuando no hay mucha presencia de fosfatos en el agua, lo que hace es que se suele poner muy blancuza, muy blanquecina, ¿vale? Y nos está indicando pues que le falta fosfatos al acuario. Yo cuando veo, como no adito mucho fosfato, añado para compensar, simplemente para que estén los NPK bastante compensados, lo que hago es añadir, como ya os dije en anteriores vídeos, 5 ppm de nitrato, 0,203 de fosfato y 0,7 de potasio, ¿vale? Entonces con esas cantidades, pues bueno, pues la planta tiene este color. El fosfato lo adito 2 veces a la semana. Y si viera, pues bueno, que blanquea mucho, pues subiría los fosfatos, compensando también esa subida con nitratos, ¿vale? Porque si no subimos mucho los fosfatos y no los nitratos, tenemos la alga filamentosa, pero rápido. Fijaros las coridoras, las pigmeas, allí encima de las alternateras. Qué curioso. Quedan postradas ahí encima de las hojas. Fijaros también la higrófila, la pinatífida, la cantidad de raíces que está echando y cómo se está anclando al tronco, ¿eh? Fijaros en esa y fijaros en esta también, cómo sobresalen, cómo empiezan a caer las raíces hacia abajo, ¿vale? El helecho tridente, pues bueno, también, ahí tenéis el tridente. Estos son burbujas que hay en los cristales, ¿eh? No puedo evitarlo, es el cambio de agua y bueno, hasta mañana pues estarán ahí. El helecho tridente, fijaros también, qué bonito que está. Está un poquito, no sé si se podrá ver bien, si lo apreciáis desde ahí. Quizá en el vídeo no se vea mucho, pero cuando estás aquí viendo el acuario tú con tus propios ojos, está un poquito el color, está un poquito más blanquecino más amarillento del que parece ser que está ahí. No es por falta de hierro, ¿vale? Sino porque tiene una gran cantidad de luz dándole encima y, como sabéis, los helechos son bastante propensos a eso, a que cuando tienen mucha luz a quemarse o no lucen los colores, ¿vale? Son más bien de zonas bajas, sombrías, y bueno, y pues bueno, lo planté en su día en la parte de abajo, pero como se ha ido extendiendo tan rápidamente y está tan chulo, porque realmente está muy bonito, pero claro, las zonas donde les da mucha luz, pues blanquea un poco la hoja, ¿vale? Fijaros aquí también cómo está. Lo planté en su día, como os decía, en la zona esta y aquí. Fijaros por dónde está saliendo ya, ¿vale? Por el macizo que hay en piedras y troncos aquí, pues fijaros cómo ha salido. Si yo ahora mismo cogiera y tirada de la así hacia arriba, me llevaba las piedras, los troncos, todo se ancla de tal manera que es una barbaridad, es una pasada como se engancha, ¿vale? No sé qué le pasa a esto que tarda tanto en enfocar ahora. Vale. Bueno, luego pues el Volvitis. Tenemos aquí el Volvitis también, está anclado a la piedra, ¿vale? Y las hojas que os comentaba antes que había cortado, pues son unas hojas que me estaban tapando ya lo que es la bomba de circulación. Las veis que aquí hay algunas todavía, pero bueno, estas no estorban mucho, pero es que ya estaban encima y ya la circulación del acuario se veía interrumpida un poco, y entonces bueno, digo, las corto y no pasa nada. Le va bien también que lo vayamos clareando de cuando en cuando, porque así las hojas que no llega tanto la luz también van
Pero bueno, yo, por la experiencia que yo tengo con las plantas que hay en mi acuario, deciros que yo las tengo con un KHD 4 y un GHD 5. El pH ronda entre los 6-8 durante el fotoperiodo y puede que llegue por la noche a 7 a subir, ¿vale? Y luego descienda durante el día por el tema del CO2, vuelva a bajar a 6,8. Y ahí están. Es como tiran mis plantas, ¿vale? Dentro de esos parámetros. Puedo decir que dentro del KH4 y GH5 y esos niveles de pH, de 6,8 a 7 y una temperatura de 25 grados, estas plantas funcionan, ¿vale? Van bien. No hay ningún problema. Crecen bien. Tengo que podar bien, bastante. Y bueno, pues mirad los ámbar, los tetras. Se me han muerto dos, me he encontrado dos muertos estos días, uno con los ojos salidos y era por un tema, he estado mirando en internet y es un tema, es por un hongo que afecta. Los ojos del pez se salen casi como de la órbita, ¿vale? Se les quedan muy, sobresalen mucho y es por eso. Mañana con el cambio de agua, como quedan ahora solamente unas 3 horas de fotoperiodo y de inyección de CO2, no voy a abonar nada, ¿vale? Os decía que el agua está a un KHD 4 y un GHD 5. Y mañana, pues antes del fotoperiodo, aditaré las sales, ¿vale? Porque ya para el poco fotoperiodo que queda no vale la pena. Entonces mañana empiezo con un poquito antes del fotoperiodo. Añado 5 ppm de nitrato, 0,3 de fosfatos y 0,7 7 ppm de potasio, ¿vale? Y así arrancamos ya el abonado de la semana. Que luego a mitad de semana lo que hago es comprobarlo y según cómo estén los parámetros, pues bueno, pues volvemos a aditar hasta compensar y volver a tener esa cantidad, ¿vale? De 5 ppm nitrato, 0,3 de fosfato y 7 de potasio, ¿vale? Bueno, pues esto es todo, un saludo. Si te ha gustado dale a like, nos vemos en el próximo vídeo. Comentarios, si queréis algún tipo de comentario o pregunta, dejarlo en la caja, ¿vale? De la descripción del vídeo. Venga, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.